Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Momento a Solas. Este es el primer episodio que grabo después de que lancé el podcast y wow, de verdad estoy muy sorprendida y muy agradecida con todos sus comentarios, con todo su apoyo. No me imaginé que iba a tener tanto impacto, obviamente con las personas cercanas a mí y pues con personas que no son tan cercanas pero lo escucharon. Y wow, de verdad estoy gratamente sorprendida con la respuesta. Empezó como un hobby para poder expresarme, para comunicarme y de verdad me alegra demasiado saber que con 2 capítulos que llevamos, con 2 episodios del podcast que se han subido, ya hemos ayudado a personas, que ya más personas se han sentido identificadas con lo que he platicado. Y eso de verdad que me llena de ilusión y de fuerza y de responsabilidad y más que nada confianza para seguir grabando episodios de este podcast. Así que de verdad muchas gracias. Estoy grabando este tercer episodio el 8 de marzo a las 12:38 de la madrugada y estoy esperando hasta este día porque quería tener lo más fresco posible cómo iba a ser este 8 de marzo en la Ciudad de México principalmente, porque pues obviamente este episodio va a ser dedicado al Día de la Mujer, a la lucha feminista y como recuerdo y memoria a todas aquellas mujeres que ya no están con nosotros y a las madres de todas estas mujeres que lamentablemente han sido asesinadas, violadas, violentadas. Este capítulo lo estoy grabando con muchos sentimientos encontrados porque es algo que nos llena de furia, nos llena de mucho coraje con respecto a la situación que estamos viviendo en nuestro país, con la violencia de género, con los feminicidios, pero también lo grabo con mucho orgullo por todas esas mujeres que salen a marchar, que salen a luchar por nuestros derechos. Y, y este capítulo va dedicado a esta fecha, al mes de la mujer y a todas las víctimas de feminicidio en México. Ahora lo voy a enfocar directamente a lo que se vivió el año pasado, que pues al ser este podcast completamente nuevo pues no hemos tocado el tema del año pasado, que fue un gran impacto y creo que lo mencioné en el primer capítulo, también en el segundo con el recuento de lo que pasamos en el 2020. Y pues al ser 2020 de verdad un año que tuvo mucho ruido con respecto a la mujer y cómo las mujeres empezaron a manifestarse, pues considero que es muy importante tomarlo como punta de lanza para todo lo que ha estado pasando con las mujeres y lo que hasta en este momento que estoy grabando no sé qué vaya a pasar mañana o al rato en la marcha, ni si se vaya a hacer tan grande el paro nacional 2021 como lo fue en el 2020. Entonces por eso voy a hablar de lo que pasó el año pasado y también porque fue un año que de verdad vimos a muchas más mujeres unirse a la marcha, personas que yo jamás creí que fueran parte de la marcha, ahí estuvieron en diferentes contingentes. Y fue mi primer marcha, entonces también quiero compartirles mi experiencia en esa primer marcha en la Ciudad de México. Todo empieza a finales de febrero e inicios de marzo con los tendederos, en donde las mujeres ponían por escrito sus denuncias de acoso tanto en escuelas públicas como privadas y hasta en algunas oficinas, y en algunos casos ponían la foto de la persona que las había acosado, agredido o incluso violado. Los tendederos nacen en 1978 con Mónica Mayer, que inició como una obra conceptual en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México, en donde se le pidió a diversas mujeres de distintas clases sociales, edades, profesiones, etc., responder a una pregunta que fue: como mujer, lo que más detesto de la ciudad es. La mayoría coincidieron en la violencia sexual, tanto en las calles como en el transporte público. Un año después, en 1979, se hace otro tendedero en Los Ángeles, en donde se les preguntaba a los hombres cuáles eran las ventajas de ser hombre, y la mayoría decía no parir. Y las mujeres, cuáles son las ventajas de ser mujer, no respondían como si hubiera alguna ventaja.
Y precisamente en el 2020 se retoma el tendedero en Bellas Artes, que tomó mucha fuerza por los feminicidios de Ingrid y Fátima. Y ahí fue en donde empiezan a hacer los tendederos en las escuelas y en las oficinas. Ahora, ¿cómo reaccionan las escuelas? Pues unas reaccionan positivamente y de manera activa, suspendiendo o en dado caso corriendo a profesores y o alumnos que habían sido acosados de algún tipo de violencia de género o de algún tipo de violencia física hacia la mujer. Y otras, tanto secundarias, preparatorias como universidades, dejaron mucho que desear. No solo quitaron los tendederos, los carteles los tiraban, sino que encubrían a los profesores que habían, sido acosados de violencia de género o de algún tipo de acoso sexual. Y como los tendederos eran anónimos, pues claro que muchas mujeres que habían sido violentadas o acosadas por algún alumno o profesor, pues agarraron demasiada fuerza y demasiada confianza al decir, ok, voy a alzar la voz. Después de tantos años, quizás, lograron alzar la voz gracias a estos tendederos, lo cual impulsó muchísimo todos los movimientos feministas, las marchas que hubo en ese momento, no solo la del 8 de marzo, y eso ayudó a que precisamente para el 8 de marzo y el 9 de marzo, que ahorita vamos a hablar de eso, pues hubiera mucho más apoyo y no solo juzgaran el movimiento. Ahora hablemos de la marcha del 8 de marzo. Alrededor de 80,000 asistentes del Monumento de la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México. Fue la marcha más grande por todo el movimiento que hubo anteriormente, las semanas anteriores desde los tendederos, la indignación y la rabia por específicamente los casos de Fátima e Ingrid, que fueron los que desataron todos estos movimientos, estos tendederos, toda esta furia de las mujeres que atrajeron a más mujeres a que lucharan por sus derechos, a que alzaran la voz, logró que esta marcha fuera la más grande de la historia en cuanto al Día de la Mujer. Y esa fue mi primer marcha del 8 de marzo. Y tengo varias cosas que decir al respecto. La energía que se siente al estar rodeada de mujeres luchando y gritando por sus derechos no tiene manera de describirlo. De verdad es una cosa impresionante que me llena de orgullo. Al mismo momento me llenaba de furia de ver a esas madres hasta adelante que habían perdido a sus hijas por motivo de feminicidio. Es algo que te contagia y te contagia de ese dolor, de ese enojo, de ese coraje y también la valentía por alzar la voz y por luchar y no cansarse de luchar. Y créanme que el hecho de ir al centro de la Ciudad de México para mí siempre me daba mucho miedo, no solo por miedo a que te asaltaran, sino por obviamente miedo a que te acosaran. Y nunca me había sentido tan segura en las calles del centro de la Ciudad de México más que ese día. Estar rodeada de mujeres, neta, con esa fuerza, no te da miedo, te llena de fortaleza y de coraje. Y el hecho de escuchar todas las consignas feministas también te llena de una energía impresionante. No te sientes para nada abrumada. Ahora también mencionando al bloque negro, que son las mujeres encapuchadas, que son las que golpean todas las paredes, las que tiraban las vallas. Esas mujeres nos cuidaban a las demás, a las que no hacíamos eso, ellas nos cuidaban a nosotras. Hubo un momento en el que lanzaron gas lacrimógeno los policías y ellas fueron las que nos ayudaban, nos gritaban desde adelante, corran o cualquier cosa cuando veían que nos estaban aventando el gas. Ellas eran las que nos cuidaban, no había para nada que tenerles ningún miedo. Y ahora yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con que pinten las paredes, con que destrocen las paredes, pero yo aquí de verdad me hago una pregunta muy, muy cañona. ¿Les importan más de verdad unas paredes que las 11 mujeres asesinadas diariamente? No creo que una pared valga más que la vida de una mujer. A esa marcha recuerdo que fueron muchas amigas de mi mamá, amigas que pues obviamente están súper en contra de todo esto de rayar monumentos, pero aún así estuvieron ahí.
y estuvieron gritando y estuvieron también luchando por los derechos por los que hemos estado luchando tantos años. Y es impresionante que hubo tanta gente que, aunque no estuvo de acuerdo en varias cosas que se hacen durante la marcha, ahí estuvieron y se respetaban entre sí y se cuidaban entre sí, que es lo más importante. Y obviamente, como siempre, los medios de comunicación y los políticos y toda la gente que está en contra de los movimientos feministas, lo único que compartían eran las fotos y videos de las mujeres que vandalizaban y no de todas las mujeres que fueron realmente a hacer una marcha. Solo pasaban los videos de esas personas, de esas mujeres que hacían las pintas y destrozaban los monumentos y las paredes y las vallas que ponían alrededor de Palacio Nacional. Entonces no se enfocaban en la unión de muchas mujeres que lucharon, pero pues los que lo vivimos sabemos cómo fue y sabemos que la marcha del 8 de marzo no solo se trata de vandalizar, ni de pintar, ni quemar cosas, se trata de unión y fuerza. Y al día siguiente se había organizado el paro nacional del 9 de marzo, en donde se trataba de hacer un llamado a la sociedad mexicana para mostrarles cómo sería si su amiga no llegara a clases, si su maestra no diera las clases, si la compañera de trabajo no llegara, si las madres, hermanas o hijas no regresáramos a casa. ¿Por qué? Porque las mujeres asesinadas no llegan al trabajo, las mujeres asesinadas no llegan a clases, las mujeres asesinadas no llegan a la escuela por sus hijas o hijos. No hacen el súper, no van al cine, no salen por un café, no visitan a sus familiares, no van a pasear, no contestan correos, ni publican en redes sociales. No salen al gimnasio, ni a entrenar, no contestan llamadas. Y tristemente, una mujer asesinada incluso no llega a un féretro. Están botadas en un canal, en una barranca o al lado de la carretera. Y así de crudo como suena, así es un hecho. Y el paro nacional era lo que quería dar a entender, quería hacer como una reflexión de cómo sería un día sin mujeres, ¿no? De forma física era no asistir a la escuela o al trabajo, no hacer compras ni transferencias, no utilizar transporte público, no poner gasolina, no hacer pagos, no ir a gimnasios, centros comerciales, tampoco hacer labores domésticas, ningún servicio a través de apps, obviamente no ir al cine, antros, bares, comercios. De forma electrónica, no entrar a redes sociales, no hacer llamadas, mensajes, no hacer compras en línea, no navegar por internet. Obviamente no todas las mujeres pudieron hacerlo o quisieron hacerlo, que pues es muy válido. ¿Cuál fue la reacción de las escuelas? Pues bueno, muchas se pronunciaron a favor de manera pública, pero internamente suspendieron clases de forma general cuando ese no era el punto. No se trataba de suspender clases de forma general, se trataba de que las mujeres no tuvieran ninguna falta por eso, que no les pusieran falta en sus clases, que no tuvieran como inconveniente con los profesores por esa razón. Y en los trabajos, obviamente, no faltaron los jefes que amenazaban a las mujeres con que si faltaban se les descontaba el día o las corrieran. Y hubo muchas mujeres que fueron despedidas por haber faltado el 9 de marzo. El paro no fue un puente, no fue un día de descanso, el paro fue un día de reflexión y pues se espera que para este año sea lo mismo. No han habido pronunciaciones al respecto tan fuertes como el 2020, porque como seguimos en pandemia, seguimos en home office, seguimos en clases en línea, pues no se han pronunciado ni las escuelas ni las oficinas al respecto. Se ha hecho la invitación, se ha hecho en redes sociales el anuncio de que va a haber un paro nacional nuevamente, pero pues no ha agarrado la fuerza que tuvo el año pasado. Ahora, 8 y 9 de marzo de verdad fueron significativos para el movimiento feminista, para las mujeres en general, pero después de eso nos encierran y pasan lo que ya platicamos que pasó en el episodio pasado, ¿no? La pandemia quizás le restó un poquito de fuerza a lo que habíamos estado haciendo en cuanto a todos los movimientos de la mujer, pero yo creo que a raíz de
de esos dos movimientos específicamente, muchas mujeres más se animaron a alzar la voz, ¿no? Lo vimos hace poco con el caso de Nat Campos, una youtuber que denunció que fue violada por otro youtuber que en ese momento era amigo de ella. Y a raíz de eso, muchas mujeres más contaron su historia. Mujeres tanto famosas como no famosas, niñas que también habían sufrido algún tipo de abuso sexual, también alzaron la voz y también lo contaron por medio de redes sociales. Entonces, aún en pandemia, ha habido algo que despierte a las mujeres que no han podido alzar la voz, y este tipo de acciones e iniciativas han ayudado a las mujeres a que también lo hagan sin miedo, sin temor a ser juzgadas, y yo sé que hay muchas más que faltan por hablar. Ahora, ¿qué está pasando marzo 2021? Claro que va a haber marcha, claro que va a haber paro nacional, quizás no con esa fuerza del año pasado por el tema del COVID, porque pues obviamente hay muchas mujeres que no van a asistir por miedo al COVID y también por cuidarse, y también porque finalmente la marcha del año pasado fue en domingo, entonces hubo más posibilidad de que asistiéramos todas porque no había trabajo. Entonces, claro que va a haber marcha en todo México, pero ¿cómo reacciona el gobierno previo a la marcha? Colocan un muro alrededor de Palacio Nacional, desde la calle de Moneda hasta la calle Corregidora. Blindaron prácticamente Palacio Nacional para evitar que hubiera pintas, que hubiera destrucción, que hubiera personas, que hubiera mujeres que quemaran cosas alrededor de Palacio Nacional. Y cómo amanece el Palacio Nacional con esos muros el día 7 de marzo, con el nombre de todas las asesinadas, con ofrendas como para recordar a todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, con flores, con cruces, en donde muchas mujeres también llevaron velas. Entonces, no solo eso, no solo en este momento que estoy grabando este episodio del podcast, hay una ofrenda impresionante en Palacio Nacional con flores, listones y cartulinas, mujeres con velas, mujeres que llevaron las fotos de sus familiares, amigas que han sido víctimas de feminicidio en México, sino que también proyectaron alrededor de Palacio Nacional frases como México feminicida, aborto legal ya, un violador no será gobernador, y demás frases que están dando la vuelta en las redes sociales en este momento. Y como les digo, este episodio lo estoy grabando a las 2 de la mañana casi, que ya son ahorita del 8 de marzo, y sé que van a pasar muchas cosas en la marcha y van a pasar muchas cosas en el paro nacional, y pues tengo planeados muchos capítulos con respecto a temas dirigidos específicamente de la mujer. Entonces solo les estoy dando antecedentes de lo que vaya a pasar en la marcha de este año. ¿Por qué le hago mucho énfasis a lo que es la marcha y lo que es el paro nacional? Porque son acciones que están haciendo las mujeres, que estamos haciendo las mujeres. Y sé que mucha gente, muchos hombres e incluso mismas mujeres no dejan de criticar. Pero déjenme les digo algo a todas esas personas que critican. Hubo mujeres que bailaron como protesta a todo este tipo de violencias y abusos contra nosotras las mujeres, y lo que hicieron fue burlarse. Cantamos y te sigues burlando. Se hacen libros y tú ni te enteras. Se hacen marchas pacíficas en el Palacio Nacional y lo único que hicieron fue apagarles las luces en señal de indiferencia. Claro, destrozan todo y dices, esas no son formas. Se organiza un paro para mujeres en el que literal no van a hacer nada o no vamos a hacer nada, y el año pasado lo agarran como puente para que también los hombres no fueran a la escuela o a los trabajos. Ahora te pregunto, o les pregunto a todas esas personas que critican y no los tenemos contentos con nada, ¿qué más esperan que se haga para poder manifestarnos y que en verdad nos tomen en cuenta? Lo que pasó el año pasado con las marchas, las protestas, fue punta de lanza para que la misma señora Claudia Sheinbaum juntara un grupo de mujeres para hablar sobre el tema. Créanme
que las protestas sean pacíficas o no, mientras más grandes sean, más impacto tienen y obviamente más nos toman en cuenta. Así que si no van a hacer nada para visibilizar todo este tipo de problemas, no critiquen. Y recordemos que la lucha no debe ser solo un 8 o un 9 de marzo, que la lucha continúe en nuestras acciones diarias, en nuestra deconstrucción, en el hecho de ya no darnos la espalda como mujeres, ya no hacer cosas que, híjole, dañen la integridad entre nosotras. No competir, sino apoyarnos y de verdad evitar hacer lo que no nos gusta que nos hagan, porque tenemos suficiente con las agresiones que vivimos día a día como para entre nosotras hacernos más daño. Entonces, bueno, esto fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito más y hayan visto una perspectiva diferente de lo que se ha vivido con estos movimientos en pro de la mujer. Una vez más, les agradezco por todo su apoyo. De verdad que estoy muy, muy, muy agradecida y muy motivada a seguir con Un Momento a Solas. Recuerden que nos escuchamos todos los miércoles con un nuevo episodio del podcast Un Momento a Solas en Spotify, Mariana a la Mexicana en YouTube. Podemos interactuar por medio de mi Instagram también, que es marianitahn, y también nos podemos escuchar todos los viernes en Rocoleando y Acambay Tour. Gracias por estar aquí una vez más y nos escuchamos la próxima semana.